Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? De nuevo con ustedes, José. Continuando con el estudio de Daniel, el libro primero de Daniel, profeta de las edades, un libro de Stephen Jones, del doctor Stephen Jones. Ayer vimos el capítulo 7, estábamos hablando de ese sueño del árbol que fue truncado, cortado y que hacía que, predecía que Nabucodonosor iba a ser quitado del trono por un periodo de tiempo y que después iba a ser restaurado, iba a comer hierba, habitar con los animales, como los animales, y todas estas cosas. Y hoy vamos a ver el capítulo 8, que es el cumplimiento del sueño. Y nada, pues decirles que en España hoy es día 10 de enero del 2024 y son las 5:26 de la tarde aproximadamente, si no me confundo. No, y 28 ya. Bien, vamos con ello entonces. El cumplimiento del sueño. El sueño del rey Nabucodonosor le dijo que sería derribado por un periodo de 7 años. De 7 tiempos. Daniel 4, 23 y versículo 23 y versículo 32 de la King James Version. Daniel le dijo con valentía que debía separarse ahora de sus pecados y de sus iniquidades. Nada menos. Se atrevió a decirle eso a un rey absoluto que le podía cortar la cabeza. Daniel 4:27. Es probable que ningún rey de Babilonia haya recibido jamás un consejo tan audaz de nadie. El periodo de 7 tiempos se aplicó como cumplimiento a corto plazo a un periodo de 7 años en la vida del rey mismo, donde Dios lo expulsó de su trono. En su cumplimiento a largo plazo se refería a un periodo de 2520 años, 7 por 360 años, en el que estaría comiendo hierba, Daniel 4:33, como uno más entre el ganado, como una bestia. Dado que el consejo de Daniel especificaba que el rey debía mostrar misericordia a los pobres para posponer o incluso cancelar este juicio, está claro que la sentencia de Dios estaba de acuerdo con la ley de pesas y medidas iguales. El rey recibió el mismo trato que había dado a los demás. Isaías 46 al 7 dice: toda carne es hierba, ciertamente el pueblo es hierba. El rey había estado actuando como un toro que come hierba, es decir, había tratado a sus súbditos sin piedad, al igual que un toro cree que tiene derecho a comer hierba. Entonces Dios lo convirtió en un toro para manifestar su corazón a la vista de todos. En la profecía a largo plazo, entonces vemos que los imperios bestias serían gobernados por hombres que tuvieran tan poca consideración por la gente como un toro la tiene por la hierba. Tal es la mentalidad de los hombres carnales y contrasta fuertemente con la del Rey Jesús, quien nació en Belén, que es la casa del pan, quiere decir el nombre Belén, casa del pan, y fue colocado en un pesebre para ser el pan de vida para alimentar al mundo. 12 meses. Daniel 4 del 28 al 30 dice: todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después caminaba por el techo del palacio. Lo hemos puesto en el título del epígrafe 12 meses después. Dice que 12 meses después caminaba, después de que le interpretó el sueño Daniel, ¿se entiende? Caminaba por el techo del palacio real de Babilonia y el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta Babilonia la grande, la que yo mismo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?
Cuando el rey se refirió a Babilonia, no está claro si estaba hablando de la ciudad o del imperio mismo. La distinción solo es importante si creemos que el rey estaba mirando sus famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muchos han especulado que estos jardines nunca existieron, porque nunca se encontraron en las excavaciones de Babilonia. Sin embargo, parece que estaban ubicados en Nínive, que era la capital de Asiria antes de su captura e incorporación al imperio babilónico. Nínive estaba a 300 millas al norte de Babilonia, cerca de la moderna ciudad de Mosul, en Irak, aunque el rey Nabucodonosor probablemente realzó la belleza de esos jardines colgantes. La doctora Stephanie Delley afirma que él no los construyó. Durante siglos, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se le ha atribuido el nacimiento de un paraíso abundantemente regado en la fértil media luna de lo que ahora es el centro de Irak en el siglo VI antes de Cristo. La fértil media luna es del territorio que va entre los ríos, desde los ríos, el río Éufrates, el Tigris, y luego hasta la zona de Israel y demás, ¿no? Pero hay un problema. Nunca se han encontrado restos del jardín colgante en Babilonia. Cuando un equipo alemán pasó 19 años excavando el sitio durante el siglo pasado, el doctor Dalley, o mejor dicho, parece que es la doctora, ¿no? Doctora Stephanie Delley, la doctora Delley escribe que esperaban encontrar inscripciones de Nabucodonosor que confirmaran que él construyó el jardín. Ella agrega: para su consternación, no pudieron encontrar ninguna ubicación posible con suficiente espacio en las cercanías de los palacios, ni excavaron ninguna confirmación escrita de los muchos textos que desenterraron. Otra vez es la doctora Delley sostiene que el jardín nunca estuvo, Delley, no sé cómo se dirá, Delley o Delhi, no sé, sostiene que el jardín nunca estuvo en Babilonia y que a Nabucodonosor se le atribuye erróneamente su nacimiento. Los verdaderos autores de esta maravilla fueron los asirios en su capital Nínive, que se encuentra cerca de la actual ciudad de Mosul en el norte de Irak. Y ahí tienen el enlace referente a eso. Si el rey estaba mirando los jardines colgantes, entonces está claro que estaba en su palacio real en Nínive. Pero el registro en Daniel 4 no menciona los jardines colgantes, por lo que puede ser que en realidad estuviera en el palacio real en la ciudad de Babilonia. Donde quiera que estuviera cuando hizo su orgullosa declaración, la pronunció 12 meses después de su sueño. En otras palabras, Dios le dio al rey un periodo de gracia de 12 meses para que se arrepintiera del maltrato a sus súbditos. Tales periodos de gracia reflejan la práctica normal de Dios, que es dar tiempo a las personas para que se arrepientan antes de ejecutar el juicio. Incluso el rey de Babilonia recibió un periodo de gracia. En esto también vemos que los reyes del sistema mundial son directamente responsables ante Dios, porque recibieron el mandato de dominio que una vez perteneció a los reyes de Judá. Con esa autoridad vino un nivel igual de responsabilidad para producir los frutos del reino. Esto, por supuesto, no era posible, simplemente porque no tenían el llamado para poder tener éxito en esto. No obstante, se les hizo legalmente responsables y, por esta razón, el juicio cayó sobre cada uno de esos imperios. En sí mismo, el periodo de gracia de 12 meses entonces representa en la profecía a largo plazo la totalidad de 2520 años, que lleva a la caída del último sistema bestial, que es del cuerno pequeño. Repetimos, en sí mismo el periodo de gracia de 12 meses, entonces
representa en la profecía a largo plazo la totalidad del periodo de 2520 años que lleva a la caída del último sistema bestial, que es el cuerno pequeño, en el que estamos ahora en estos momentos. Si dividimos esto en 12 periodos, cada mes abarcaría 210 años, es decir, 12 por 210, que es 2520 años. Asimismo, dado que un mes profético es de 30 días, podemos decir que cada día en este periodo de 12 meses es en realidad una semana de años o un periodo de reposo sabático de la tierra. Las 12 tribus en cautiverio. No solo Judá, sino también las otras tribus de Israel fueron sometidas a estos imperios bestias cuando Babilonia conquistó a Siria, porque las 10 tribus habían sido deportadas a Asiria y estaban bajo su autoridad cuando el poder se trasladó a Babilonia. Entonces, este periodo de gracia de 12 meses otorgado al rey Nabucodonosor, que profetizaba el tiempo completo de 2520 años en que las naciones bestias poseerían el mandato de dominio, representa 210 años de dominio por cada una de las 12 tribus de Israel. O sea, les tocará por cada tribu de disciplina 210 años, casi nada. En número 7 vemos que les tomó 12 días a las 12 tribus dedicar el altar del tabernáculo en el desierto. El jefe de cada tribu, en su día especificado, dio una ofrenda que pesaba 210 siclos, haciendo un total de 2520 siclos. Cada uno ofrecía un plato de plata que pesaba 130 siclos de plata, un cuenco de plata de 70 siclos. Lógicamente se entiende, si es de plata, que sean siclos de plata. Y un plato de oro que pesaba 10 siclos. Repetimos, cada jefe de tribu ofreció un plato de plata que pesaba 130 siclos, un cuenco de plata de 70 siclos y un plato de oro que pesaba 10 siclos. Esto lo vemos en número 7, del 13 al 14, del 19 al 20 y del 25 al 26, etcétera. El número 210 es proféticamente significativo porque representa el tiempo de la angustia de Jacob, como nos habla Jeremías 37, es decir, el tiempo de la tribulación de Israel de 2520 años. Recuerde que el mismo Jacob había experimentado 2 momentos de angustia o de problemas, como dice la King James Version, cada uno de los cuales tuvo 21 años de duración. Primero fue virtualmente esclavo en el exilio durante 21 años después de huir de su hermano Esaú. Más tarde fue separado de su amado hijo José durante 21 años. Estos 2 periodos de 21 años formaron el patrón fundamental de 21 por 10 años de la angustia para la propia nación de Israel. Jacob y su familia se mudaron a Egipto, donde fueron prácticamente esclavos en el exilio durante 210 años. 210, dice, los 400 años mencionados en Génesis 15:13 en realidad comenzaron con el nacimiento de Isaac 190 años antes de que Jacob se mudara a Egipto. Comienzan con la descendencia de Abraham, que es Isaac, naciendo en una tierra que no era suya, es decir, en Canaán, y he añadido yo una nota, y siendo perseguido por Ismael. Ahí comienza el tiempo de angustia de Jacob. Los 400 años mencionados en Génesis 15:3 comienzan ahí, por eso en Egipto realmente solo estuvieron 210. Siempre se nos había enseñado que eran 400 años en Egipto, no. Fueron 190 años en la propia tierra, donde él era todavía extranjero y peregrino, y luego 210 años en Egipto. Años más tarde, las tribus de José fueron separadas de sus hermanos de Judá durante 210 años, del 931 al 721 a.C., hasta que las tribus de Israel y José fueron llevadas a Asiria. Estos 2 momentos de angustia nacional de Israel siguieron el patrón personal establecido por el mismo Jacob. Los ciclos de 21 años fueron patrones a corto plazo, mientras que los ciclos de 210 años fueron ciclos a largo plazo.
Los ciclos de largo plazo se multiplicaron luego por 12, uno por cada una de las tribus separadas y exiliadas durante 2520 años, que es 210 por 12. Esto debía durar hasta que se diera el mandato de dominio a los santos del Altísimo, Daniel 7, versículo 22 y versículo 27. Ese tiempo de tribulación vino como resultado del juicio divino sobre Israel por su mal uso de la primogenitura y sobre Judá por su mal uso del mandato de dominio. Entonces, incluso en la dedicación del altar de número 7, vemos que las ofrendas de 210 siclos se subdividen en 130 más 70 más 10. Y estos números presentan una imagen de la rebelión, que es el 13, 130 es 13 por 10, de las naciones, que son 70 representa a las naciones, y la ley, el número 10, que les trae juicio y corrección divinos. El número 70 es también el número de restauración de las naciones. Por lo tanto, la dedicación del altar, el número 7, que les sirvió durante su periodo en el desierto antes de entrar al reino, presagiaba un periodo más grande en el desierto en la historia de Israel. El propósito del desierto era prepararlos para el reino. Fue para madurarlos a través de Pentecostés para heredar el reino bajo la unción de la fiesta de tabernáculos. Vemos entonces que el tiempo que las tribus de Israel pasaron en cautiverio a los imperios bestias no fue en vano. Dios estaba construyendo un nuevo altar y preparando los corazones de la gente para ministrar a Dios y al mundo. Les estaba enseñando los principios del gobierno divino, que es el número 12, durante su tiempo de angustia, 210. Esto es lo que Dios ha estado haciendo durante el periodo de gracia de 12 meses otorgado a los imperios bestias antes de que el juicio divino terminara su gobierno. Estaba preparando a los santos del Altísimo para recibir el mandato de dominio y les estaba enseñando a gobernar con misericordia y gracia a la gente de la tierra. En otras palabras, el mismo consejo que Daniel le dio al rey Nabucodonosor se aplica también a los santos del Altísimo. Aquellos que no aprenden a gobernar como siervos tomando a Jesús como su ejemplo, no están calificados para gobernar en el reino que ahora está emergiendo. Siguiente epígrafe, la sentencia cumplida. Mientras el rey Nabucodonosor hablaba con orgullo sobre sus logros, ahí cuando estaba en el techo del palacio, contemplando, mientras continuaba con sus políticas opresivas hacia el pueblo, Dios le habló. Daniel 4, del 31 al 32 nos dice: Estando la palabra en la boca del rey, vino una voz del cielo diciendo: Rey Nabucodonosor, a ti te es declarado. El reino te ha sido quitado y serás expulsado de la humanidad, y tu morada será con las bestias del campo. Se te dará hierba para comer como al ganado, y pasarán 7 periodos de tiempo hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de la humanidad y se lo da a quien él quiere. Tenga en cuenta que este fue el testimonio del propio Nabucodonosor en un documento oficial de Babilonia, escrito después de que recuperó la cordura. Haber sido humillado durante 7 años hace inusual al documento que sus sucesores más tarde quisieron borrar u ocultar del registro oficial. De hecho, se habría perdido si no hubiera sido por la copia de Daniel y su inclusión en su libro profético. Avanzamos, el rocío del cielo. Daniel 4:33 continúa. Al instante se cumplió la palabra de Nabucodonosor y fue expulsado de la humanidad y comenzó a comer hierba como el ganado, y su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaro. Aunque este fue un tiempo de juicio divino,
se nos dice que su propósito era la corrección. El resultado pretendido por este juicio era hacer que el rey reconociera que el Altísimo gobierna el reino de la humanidad. Daniel 4:32. Así será también al final de los 7 tiempos en la profecía a largo plazo. En nuestro tiempo ahora. Si bien Babilonia como institución terminará, el propósito de Dios no es destruir a los reyes o al pueblo, sino humillarlos y hacer que reconozcan el derecho divino de Cristo de gobernar las naciones, el derecho divino de Cristo a gobernar las naciones. Entonces ahora los globalistas, el Deep State, van a ser humillados para que reconozcan el derecho divino de Cristo a gobernar las naciones y a que las constituciones de las naciones estén entroncadas en las escrituras, ¿verdad? Y que sea, digamos, la Constitución suprema. Por lo tanto, el rocío del cielo durante este tiempo no debe considerarse una cosa mala, sino una bendición. De hecho, José fue bendecido en su profecía, la profecía que le dio Jacob, con el rocío del cielo, Deuteronomio 33:13. El rocío puede ser un inconveniente para quien duerme en el campo por la noche, pero es una bendición para la tierra en su conjunto. Y así, Daniel 4, del 34 al 35 dice: pero al final de ese periodo, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos hacia el cielo y mi razón volvió a mí, y bendije al Altísimo y alabé y honré al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino perdura de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son contados como nada, pero él hace según su voluntad con el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede apartar su mano o decirle: ¿qué has hecho? El rey había aprendido así la soberanía de Dios y la inutilidad de los intentos de los hombres por usurpar su poder, que es lo que le va a pasar ahora a los globalistas. Reconoció que el Dios Altísimo tenía el derecho de dictar sus leyes a todos los reyes de la tierra. Reconoció que Dios también tenía un reino que tenía la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Nabucodonosor, en efecto, declaró que Babilonia estaba bajo el dominio de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Dios se había afirmado a sí mismo para establecer esta cuestión, aunque a la larga Babilonia no pudo cumplir las profecías de establecer el reino. Ese honor se le dio a otro pueblo, por lo que Nabucodonosor murió pronto y su decreto fue invalidado, perdido y olvidado en las arenas del tiempo. Restaurando la cordura en el gobierno. La noción de que los gobiernos tienen derecho a tratar a la gente como el ganado trata a la hierba es evidencia de la locura del pensamiento humano. Según la revelación bíblica, si los gobiernos reconocieran al Dios Altísimo, tratarían a la gente como lo hizo Jesús. Estarían dispuestos a morir por el pueblo, en lugar de esperar que el pueblo dé su vida por la expansión del poder de los hombres, el aumento de la riqueza nacional y por la vanidad de los reyes. De hecho, ¿ves? Lo que han hecho ahora, ellos pues, los envían como carne de cañón a las guerras, pero ellos jamás van en ninguna ni mandan a sus hijos, por supuesto. Nabucodonosor aprendió esta lección por las malas, como lo harán los reyes de la tierra en nuestro propio tiempo. Lo van a aprender por las malas porque van a ser despojados de todo lo mal habido. Si hubieran obedecido y hubieran soltado voluntariamente el mandato de dominio en su tiempo, cuando se les ha terminado, pues Dios les hubiese permitido conservar lo que hubiesen hecho, ese dinero, esas terribles fortunas, ¿no? Pero dado que no han querido soltar, pues ahora lo van a perder todo. Y eso a mí me da mucha alegría, esa transferencia de riqueza que vendrá pues para el reino de Dios. Pero Dios tiene la manera de convertir los corazones de incluso el peor de los reyes, porque nunca ha renunciado a su soberanía sobre su creación. Y Él pues se reserva el derecho de intervenir en cualquier momento. Los hombres piensan que pasa mucho tiempo y que se van a salir con la suya, pero llega un momento que Dios dice: hasta aquí llegaste. Eso dice el rey en Daniel 4,
36, que dice así: en ese momento mi razón volvió a mí y mi majestad y esplendor me fueron restaurados para la gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles comenzaron a buscarme. Así fue restablecido en mi reino y se me añadió una grandeza superior. Debido a que los registros fueron destruidos por reyes posteriores a Nabucodonosor, o quizás por los sacerdotes de otros dioses de Babilonia, como Marduk, etc., no sabemos con precisión cuándo ocurrió la terrible experiencia de 7 años de Nabucodonosor, ni cuándo volvió a recuperar la cordura. Se presume que esto ocurrió hacia el final de su reinado en el 560, cuando reinaba en su 43º año, después de haber comenzado en el 602 a.C. Posteriormente diremos más acerca de los reinados de los reyes de Babilonia, porque, como Adam Rutherford ha señalado, la mayoría de los historiadores han cometido un error de 2 años en sus cálculos. Es importante corregir este error porque afecta a la fecha de la caída de Babilonia, en el 537 en lugar del 539. También afecta a los ciclos proféticos del tiempo que conducen al nacimiento y muerte de Jesucristo. Siguiente epígrafe: liberado el ex rey Joaquín. Una vez que se restauró la razón al rey, emitió un decreto que, si hubiera vivido más tiempo, podría haber derrocado a los muchos dioses de Babilonia y podría haber establecido el reino de Dios en Babilonia. Daniel 4:37 dice: ahora bien, yo Nabucodonosor alabo, exalto y honro al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremenda frase: él puede humillar a los que andan con soberbia. Que todos nos guardemos de la soberbia. Desde que Nabucodonosor murió en el año 560 a.C., siendo el 43º año de su reinado, lo más probable es que fuera expulsado del trono en el 568, reinstalado en el 561 y muerto un año después, por seguir la tónica, un año después en el 560. Durante el tiempo de su demencia es probable que su hijo Evil Merodach o Amel Marduk, que se llamaba así también Amel Marduk o Evil Merodach, gobernara en su lugar. Cuando Nabucodonosor murió en el 560, su hijo liberó a Joaquín de la prisión. Leemos de esto en 2 de Reyes 25-27, que dice: y aconteció en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, el día 27 del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, puso en libertad a Joaquín, rey de Judá. Joaquín había sido depuesto en el 597 a.C. y encarcelado en Babilonia al mismo tiempo que los vasos del templo fueron llevados allí. 2 de Reyes 24, versículos 13 y 15. Permaneció en prisión hasta el año 37 de su exilio, del 561 al 560. Cuando Nabucodonosor murió, su hijo Evil Merodach gobernó durante solo 2 años y en su primer año liberó a Joaquín de la prisión y lo trató con amabilidad. Quizás se había tomado en serio el decreto de su padre, habiendo visto de primera mano cómo Dios lo había humillado durante 7 años por no ser misericordioso con la gente. Evil Merodach trató amablemente a Joaquín. Desafortunadamente reinó solo 2 años y luego fue asesinado por Neriglissar, su cuñado, en el 558. Neriglissar o Nergal-Sarecer se menciona en Jeremías 39:13 y se dice que era un oficial de alto rango en el ejército de Nabucodonosor. Luego tomó el trono y gobernó durante 4 años, del 558 al 554. Cuando murió, su hijo pequeño
Labashí-Marduk subió al trono, pero era demasiado joven para asegurar su posición. Fue derrocado y asesinado después de solo 9 meses. Avanzamos. Nabónido, el último rey de Babilonia. Neriglissar fue sucedido por Nabónido en el 554 y, de acuerdo con la práctica normal, el primer año de su reinado comenzó con el primer mes del año siguiente, en abril del 550. Un rey comenzaba a reinar, por ejemplo, en enero de 2024, ya empezaba el año, o en mayo del 2024, no se contaba su primer año de reinado hasta el enero del 2025. Eso es lo que quiere decir. Nabónido se había casado con una hija del rey Nabucodonosor y era uno de los hombres poderosos en el ejército babilónico. Reinó 17 años según las listas de reyes, pero debido a que siguió al dios Luna de Harran, conocido por el nombre de Sin, se encontró en desacuerdo con los poderosos sacerdotes de Marduk en Babilonia. Por esta razón pasó la mayor parte de sus años fuera de Babilonia. En su tercer año conquistó Edom para hacerse con el control de la ruta comercial entre Babilonia y el Golfo de Acaba. Desde el año 7 hasta el año 16, Nabónido pasó 10 años en el oasis de Temá, en el desierto de Arabia, controlando la ruta comercial hacia el oasis de la tribu, actual Medina. Al mismo tiempo, en su sexto año, en el 548, Astiages, el rey de los medos, marchó a la guerra contra Ciro, pero el ejército de los medos se rebeló y entregó a su rey encadenado a Ciro. Entonces Ciro tomó Ecbatana, la capital de Media, y convirtió a los reyes de Media en vasallos de Persia. Durante los 10 años que el rey Nabónido estuvo fuera de Babilonia, su hijo Belsasar gobernó en su lugar. La ausencia de Nabónido significó que algunas celebraciones anuales clave de los dioses babilónicos no pudieron celebrarse, lo que enfureció a muchos de los sacerdotes de Marduk. Sabían que Nabónido favorecía a Sin, el dios de la luna, y esto finalmente hizo que dejaran abiertas las puertas de la ciudad que conduce al río Éufrates, lo que permitió a las tropas de Ciro tomar Babilonia en el 537. Se vengaron de esa forma, franquearon las puertas para que Ciro pudiera entrar y Babilonia cayó pues sin pegar un espadazo, un tiro, como se dice ahora, ¿verdad? Y así va a caer Babilonia en estos momentos. No va a caer por medio de una gran guerra ni nada de eso, sino que va a caer por su propio peso. Ciro drenó el río más arriba y entró en la ciudad por el cauce del río. Secaron el río, entonces pusieron el seco, y ahí fue cuando se descubrió la profecía de Jeremías, que se había echado al río pues unos años antes, y que hablaba precisamente de Ciro como el ungido de Dios y demás. Y entonces Ciro vio, pues le llamó la atención que en las escrituras, pues con, no sé, eran 200 y pico años de antelación, Dios le llamaba a su ungido y le llamaba por su nombre. Ciro drenó el río más arriba y entró en la ciudad por el cauce del río. Un mes antes de la toma de Babilonia, Nabónido fue derrotado en una batalla contra Ciro en Opis, en el río Tigris. Nabónido huyó para esconderse, pero después de que Babilonia fue tomada, llegó a Babilonia como un rey sin reino y se rindió el 12 de octubre del 537. Muy bien, mis amados, aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. El próximo día que toquemos el libro de Daniel, que ya será la semana entrante, Dios mediante, pues veremos el capítulo 9 y también el capítulo 10, porque haremos dos capítulos seguidos, ¿no? El capítulo 9 será el rey Ciro de Persia. Y bueno, mañana, Dios mediante, y si no se hace mañana el viernes, pues estaremos viendo un nuevo artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, el número 2, y les aconsejo que no se lo pierdan. A mí me parece que es un artículo muy bueno y duro al mismo tiempo, que habla de contumacia
se titula Contumacia, estado letal. Contumacia nos habla de obstinación y nos habla de rebelión, es decir, estar en un error y persistir obstinadamente en ese error. Aquellos que han puesto pie en pared para no entrar, aunque el Señor les está llamando una y otra vez a cruzar el Jordán, pero por temor no lo hacen, por no querer soltar ciertas cosas, ciertos ídolos y demás. Entonces vamos a ver que ese es un estado letal muy peligroso. Bien, pues nada, bendecirlos en el nombre del Señor, emplazarles para mañana o pasado mañana para que me vuelvan a acompañar. Por favor, con su compañía me siento más animado y también, pues como siempre, desearles que lo pasen bien, pásenlo bien.